yo le había recomendado hoy, para leer para hoy, la parte de... Hoy vamos a hablar del tema, vamos a terminar con el mecanicismo, porque el mecanicismo, para resumir un poco lo que hicimos la semana pasada, hay que entender que el mecanicismo es una corriente, no sé si se acuerdan, una tradición científica. Está categorizada desde el libro de Boido. Y, y cuidado, porque la mecánica de Newton está dentro de ese programa mecanicista, no es algo externo. O sea, la mecánica no es algo, eh, digamos, una rama de la física, como se le dice. Eso eso es reducirlo demasiado. Lo que está dentro de todo un programa, una forma de pensar el mundo. Fíjense que es una tradición de la ciencia, la mecánica. Estaba tan impregnada la mecánica que recién se empezó a derribar varios mitos que tuvo la mecánica, recién a partir de la década del 50, en el siglo XIX. O sea que llegó hasta 1850, muy fuerte la mecánica en la física. Más que en la física, en una forma de pensar el mundo. Hay que entender la mecánica de una manera muy distinta como ustedes la piensan. La mecánica que son las leyes de Newton. No, no son las leyes de Newton. Las leyes de Newton hacen algo así como una especie de, digamos, de ponerle la frutilla a la torta que sería la mecánica, ¿no? Sería coronar con 4 leyes que van a gobernar todo el universo, pero que tienen ese fuerte carácter del programa mecanicista. Esa fuerte idea de que el universo en el universo hay 2 cosas que son centrales, que están extraídas de las ideas de Descartes. Una es que lo que funciona dentro del universo no se puede ni crear ni destruir. Va a ser algo conservado, sea movimiento o sea sustancia. Y en el universo no hay otra cosa más que movimiento y sustancia. O sea que hay conservacionismo y sustancialismo. En el programa mecanicista no existe otra cosa. La metafísica está relacionado con la idea de Dios en la física a través de esas dos partes, de esas dos, podríamos decir, de esos 2 ítems que dan lugar a todo el programa mecanicista, que es el conservacionismo. Todo lo que está en nuestro mundo es algo conservado. Si una cosa minora su marcha, como decía René Descartes, otra cosa tiene que empezar a moverse en la misma proporción, porque el movimiento es conservado. Si una sustancia se desflogistiza, como decían cuando quemábamos 1 kilo de madera, decía Johann Becher, otra sustancia se tiene que flogistizar, como el aire. O sea, no puede ni crearse ni destruirse sustancias. ¿Esto está claro? Esto yo creo que cualquiera que leyó un poco los artículos que les di, el libro que leyó Vanessa, o el que lo pudo leer. Que en el mismo libro lo aclara, que desde Newton, o sea, se basa en todo el programa mecanicista anterior a él. O sea, no es que él saca de la galera y dijo, acá están las leyes y o sea, tiene toda una idea de todos los que fueron sus antecesores, ¿no? Y se basa en eso, obviamente que él es un genio y todo lo que ya sabemos, pero tiene o sea, se paró en los hombros, como en un momento lo dijo, llegué a donde llegué porque me paré en los hombros de gigantes. Claro. En algún momento en el libro de Boido, creo que en Boido sí, que lo dice en ese libro. Porque sí, la idea mecanicista es todo un recorrido que llega, como dijo usted, a cerrar con la frutillita con Newton. Y después sigue, bueno, ya pasa otra cosa. Claro, después se consagra. Después viene la consagración del programa mecanicista a través de las interpretaciones y las nuevas aplicaciones, como D'Alembert, que estamos viendo nosotros ahora, que es una nueva reinterpretación de la mecánica de Newton, de esas leyes de Newton, para que sean viables y ajustables cada vez más a la realidad. Y en el siglo XIX vienen las últimas 2 interpretaciones que se siguen usando al día de hoy, que son la interpretación de Lagrange, que es la que vamos a tratar de terminar de ver en el curso de física teórica, y la de Hamilton, que bueno, que se necesita un poco más de matemáticas para ver esa interpretación. Por eso no la doy, nunca llego a Hamilton. O sea, hay 3 interpretaciones después de las leyes de Newton, de la mecánica de Newton.
la de D'Alembert, la de Lagrange y la de Hamilton. ¿Y por qué son tan importantes? Porque toda la física moderna se centra en la última, en la interpretación de Hamilton. Si ustedes van a estudiar mecánica cuántica o física cuántica en general, todo eso se centra en la mecánica de Hamilton. No hay otra forma. ¿Comprenden lo que les digo? No se puede aplicar los resultados de Newton para dar pie a la mecánica, a la mecánica moderna, a la cuántica o a la relatividad. Todo se centra en las otras interpretaciones. Después vamos a ver qué es interpretar en física. Porque interpretar en física no es lo que nosotros pensamos como interpretar, qué sé yo, una novela. No es así. Hay que entender bien qué es interpretar. No es lo mismo interpretar en ciencias que interpretar en literatura o que interpretar en otras áreas. ¿Tá? Vamos a ver qué consideraciones tenemos que tener cuando hacemos interpretaciones dentro de las leyes de la física. Eso es tema de estudio de epistemología. Eso es lo que nos va a dar pie para seguir con la otra parte de la materia. Bien. ¿Qué les quiero de hablar hoy? Voy a poner un PowerPoint que no tienen, que se los voy a compartir. Profe, una pregunta antes que me olvide. Es más, se le iba a preguntar al mail, pero me olvidé. La historia de la electricidad, ¿está porque yo no la encontré en la plataforma de la materia? Me voy a fijar, capaz que me olvidé porque ponerla. No, la busqué en la parte de lo que es historia y lo que es epistemología, porque quería no leer Ahora me fijo, varias cosas. Está faltando, tengo un archivo sobre historia de la electricidad. ¿Sí? Bueno, sí, para que yo si tampoco la encontré ese texto. Bueno, no importa, pero igualmente eso es mucho más avanzado. Después, si quieren, lo vemos. Bueno, ya después me fijo que si les falta algún artículo. Este se lo voy a agregar ahora. Muy bien. Bueno, díganme cuando lo ven la presentación. Ya se ve. A ver si se las puedo poner en modo presentación. Acá lo tengo con modo presentación. Miren. Muy bien, vamos a mirar las tres tradiciones científicas. Acá lo tenemos a las tres tradiciones que ustedes ya la estuvieron estudiando, así que no vamos a hablar nada de esto porque ya lo conocen. Tenemos la tradición organicista centrada en Aristóteles, la mística o platónica centrada en Platón y el mecanicismo. Yo le puse a Newton, pero habría que poner varios sujetos acá, porque la tradición... ¿Por qué ponemos a Newton? Lo ponemos a Newton porque es como que es el que cierra un poco con sus leyes de lo que el programa da cuenta. ¿Está claro? Ese es como un representante, pero no es que la tradición es solamente Newton. ¿Está claro? No son las leyes de Newton, sino que el programa es como que llega a un punto cúlmine en algún momento, llega a un momento que ya tiene plena aceptación y vigencia todo lo que hace el mecanicismo, y Newton lo único que hace es ponerle, como les dije, la frutilla a la torta. Muy bien, que no es menor, porque en esas leyes son las que después van a permitir dar pie a la mecánica moderna, todo lo que vamos a hacer después, o todo lo que la ciencia hace después. Vamos a hablar un poquito del mecanicismo. El mecanicismo lo vamos a separar en dos partes, habíamos dicho, substancialismo y conservacionismo. ¿Se ve? No sé si están viendo el Power, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Perfecto. Nosotros la semana pasada hablamos del conservacionismo. Fíjense que yo puse una doble flecha acá. Es porque estas dos consideraciones del mecanicismo están relacionadas íntimamente. Hoy vamos a hablar del sustancialismo. El sustancialismo está centrado en dos tipos de sustancias, que creo que si lo leyeron en el artículo es lo que habla. Hay una sustancia imponderable o lo que llamaban los filósofos de la naturaleza del siglo XVII, XVIII, que es la sustancia primera o imponderable, la sustancia, podríamos decir, con la que Dios creó el mundo. ¿Sí? O sea, es una sustancia de origen metafísica. ¿Se dan cuenta? Pero una sustancia al fin. O sea que en el universo, en nuestro mundo, en este programa mecanicista, el sustancialismo está separado en dos tipos de sustancias.
Las sustancias primeras, también son llamadas por Galileo sustancias sutiles, imponderables, que no tienen masa, Que no tienen, que sí, que no se pesa. que no tienen peso. Ahí Matías Alinovic en el librito lo explica muy bien esto. Y por el otro lado hay sustancias que podríamos decir segundas, que no son sutiles, sino que son sustancias materiales. Y las sustancias materiales, eso es tema de nuestra física, de la física como corriente del mecanicismo. ¿Se entiende? No es un problema metafísico ya, sino es un problema físico. Las sustancias materiales, que son las sustancias, si quieren ustedes hoy en día, los elementos de la tabla periódica. Todas las sustancias que están en nuestro mundo son todos los elementos químicos. ¿Está claro? Esa es la materia, lo que hablamos como materia. ¿Está claro esto? Sí, sí. Muy bien. El conservacionismo estaba centrado en dos tipos de conservación. No sé si se acuerdan. Esto lo discutimos la clase pasada. Sí. De paso estamos repasando. Lo que hicimos la clase pasada fue ir por el lado verde del cuadro, ¿ven? Hablamos. Sí, con Descartes y con la fuerza viva de Leibniz. Acá les puse algunos retratos, algunas pinturas de Descartes y de Leibniz para que tengan una idea quiénes fueron. Y hoy en día, en la clase de hoy, el día de hoy, nos vamos a centrar solamente en el sustancialismo, en esta parte del cuadro, porque esto ya lo desarrollamos la semana pasada. ¿Está claro? Y vamos a ver qué relación hay entre las leyes de conservación. ¿Se acuerdan que le mostré que este problema entre los seguidores de Descartes y los seguidores de Leibniz no era un problema, sino eran dos caras de la misma moneda? Las peleas que había entre qué magnitud era la conservada, si era la fuerza viva o la cantidad de movimiento, y Newton le puso final a esta discusión, ¿sí? Aunque él no se enteró que le puso final porque el cálculo se hizo mucho después de su muerte. Esto está en el video anterior para los que no estuvieron en la clase pasada. No sé si estuvieron todos en la clase pasada. Sí, creo que sí. Sí. Creo que sí, ¿no? Muy bien, vamos entonces al sustancialismo. Vamos a hablar un poco de estos dos tipos de sustancias. Principalmente me van a decir qué son las sustancias primeras o imponderables que tienen, digamos, entidad metafísica. Vamos a mirar eso un poquito. En la metafísica vamos a hablar de estas sustancias primeras o imponderables que están metidas en la física a través de 5 elementos. Y acá se los puse con sus respectivos retratos. Miren. Qué bueno el cuadrito el power que hizo, profe, re clarito. ¿Sí? Acá tenemos los años y quiero que vean un poquito quiénes son los que han hablado de estas sustancias y en qué están centradas. Todas estas sustancias son sustancias que están contenidas en las sustancias segundas, es decir, en las sustancias físicas, en la materia. O sea, estas sustancias, salvo el éter, la que está acá en el medio, todas las demás, podríamos decir, habitan adentro de las sustancias materiales. ¿Sí? Menos el éter, que tiene independencia, todas las otras son dependientes de la materia, o sea que todas las otras se van a poner de manifiesto cada vez que yo le hago algo a la materia, a las sustancias materiales. Por ejemplo, ¿qué era el flogisto? Que es una de las primeras que aparecen. Fíjense en qué año aparece el flogisto. Hay un error, no es en este año que aparece el flogisto, Este es el año de nacimiento de Johann Becher. De muerte de Johann Becher. Estos son los años de muerte de cada uno de los sujetos que están acá. ¿Sí? En el año que aparece el flogisto por primera vez, venía a resolver el problema de explicar qué era la combustión, el flogisto. Es decir, el flogisto era algo así como una sustancia rara que habitaba dentro de todas las sustancias materiales que tenemos y que cada vez que uno quema
sustancia material, de la sustancia material se desprende flogisto. A ver si se entiende esto. El flogisto. Profe, es cuando el cuerpo se desflogista y después el cuerpo se... yo estuve leyendo, perdón, ¿no? Que me interrumpa, pero para poder entenderlo, que hablaba de que, bueno, que era una sustancia sutil imponderable, que se habita dentro de las sustancias materiales, si no mal entendí de lo que está en la lectura también, ¿no? Era algo así como, Galileo decía que era algo así como si prendemos una madera, todo lo que queda claro, es madera, y lo que volaba, todo lo que desaparecía. Era el flogisto. Fíjense que el flogisto se ponía de manifiesto a través de la combustión. A ver si queda claro, ¿no? O sea, la relación que había entre esta sustancia metafísica, flogisto, y la materia, era la combustión. Era quemar, en este caso, alguna sustancia material. Ahora bien, ¿dónde aparece esto por primera vez escrito? Esto aparece en un libro que publica Johann Becher, que era alemán, no sé bien cómo se pronuncia, pero... y lo publica en el año 1599, en el mismo año que publica Galileo La caída de los cuerpos, que da a conocer la ley de la caída de los cuerpos. En ese año se publica, fíjense, en la Roma católica se estudiaba el movimiento de los cuerpos, pero en la Alemania protestante se estaba estudiando ya cuestiones relacionadas a la combustión. Es la primera vez que aparece una explicación teórica de lo que es la combustión. Anteriormente se consideraba la combustión como algo que pertenecía a la alquimia, a las cuestiones, digamos, a esa tradición mística, a cuestiones mágicas, ¿se entiende? A esa tradición mágica, mística, que venía de los platónicos, a la tradición neoplatónica. Pero con Johann Becher, por primera vez hay una explicación teórica a través de esta sustancia. Fíjense que esta sustancia tiene origen metafísico, porque no es una sustancia material. Es una sustancia que no se puede dar el lujo de decir, de poder decir, acá la tengo y la puedo cuantificar, la puedo pesar, porque las sustancias sutiles son imponderables, es decir, no le podemos considerar peso alguno. Fíjense que esta sustancia, esto se explica y se da a conocer por primera vez en un libro que se llama La física subterránea y que se publica en ese año. De ese libro yo tengo, creo que les dije, hubo un coleccionista que tiene el libro, lo digitalizó, lo publicó un tiempo en internet y yo bajé la versión en PDF de ese libro, que está en alemán, y lo interesante de ese libro es que por primera vez aparecen signos para determinar, signos como si fueran signos químicos, para determinar todo lo que sería el flogisto liberado por cada sustancia que analizó Johann Becher. Por ejemplo, quemó 1 kilo de madera, como dijeron ustedes, y calculó cuánto flogisto se desprende de la madera. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pesó la madera, 1 kilo, quemó la madera y lo que quedó, que es el calcinado, lo volvió a pesar y la diferencia entre el kilo original y el calcinado es cuánto flogisto se desprendió de ahí. Ahora, claro, si esa sustancia se desflogistizó, según la ley de conservación de René Descartes y de todos los seguidores del programa mecanicista, es porque hubo una sustancia que se tuvo que flogistizar. Quiere decir que en la naturaleza hay sustancias que se desflogistizan, como los graves, según lo que decía Aristóteles, y que después fue tomado por esta gente en el Renacimiento. Hay otra sustancia como los leves, como el aire, que se flogistizan. Quiere decir que el flogisto que salió de ese kilo de madera fue a parar al aire. Es decir, hubo otra sustancia que tuvo la particularidad de flogistizarse. ¿Se entiende la idea? Por ejemplo, todas las sustancias que se desflogistizan llevaban signo negativo, porque tenía la particularidad de perder flogisto, y de ahí el signo que le puso Johann Becher. Es decir, hasta tenía signo matemático el flogisto.
O sea, una teoría bastante cerradita la que había armado de la combustión. Piensen que esta teoría de la combustión, que se publica en 1599, recién en 1786, con Lavoisier, se deja de usar esa explicación cuando se desarrolla completamente los primeros principios químicos y se deja de lado ya la alquimia y la química neumática, que era lo que explicaban, digamos, los seguidores místicos de la tradición neoplatónica, de lo que era la combustión. Es decir, el flogisto era casi más de 200 años se usó para explicar, o casi 200 años se usó para explicar qué era la combustión. ¿Sí? Esta era una de las primeras sustancias. Otra de las sustancias es el calórico. El calórico es una sustancia que está centrada en un inglés. Salimos de la Alemania, nos vamos a Inglaterra, que recién en el año 1731, el inglés Joseph Black publica algo. Fíjense que ustedes tienen un power donde está la historia del calórico. Sí. De lo que es el calórico. El calórico vendría a ser algo parecido al flogisto, pero explicaba el calor. Cuidado, no confundir la combustión con el calor. La tenían bien clara, fíjense, en aquel entonces. El calórico era otro fluido sutil imponderable que vivía dentro de la materia y que se ponía de manifiesto de muchas maneras. Por ejemplo, el calórico se podía transferir de los cuerpos que tenían, por ejemplo, un cuerpo que tenía más calórico que otro, era el concepto de temperatura de aquel entonces. ¿Qué significaba tener más temperatura? Tener mayor concentración de calórico. Y había cuerpos que tenían la particularidad de que tenía más calórico, tenía la particularidad de transferirle calor al que menos calórico tiene. Exacto. Y eso, ¿qué podía hacer eso que se transfiere para ellos? Otra sustancia sutil imponderable, que ellos llamaron calórico, que Joseph Black llamó calórico. ¿Por qué tenía que ser una sustancia? Porque en la naturaleza, en el programa mecanicista, no había otra cosa más que sustancias. No se podía hablar de otra cosa, porque el programa mecanicista imponía que era sustancia y movimiento, y todo eso era conservado. Entonces, el calórico venía a ser otra sustancia sutil imponderable y que podía explicar muchas cosas el calórico. Podía explicar por qué se dilata un cuerpo, por ejemplo. Si uno le pregunta a un... Se dilata y se contrae, o sea, cuando pasa una cosa, pasa. Si se dilata... Absorbe más calórico de lo que ¿Qué significa? Si es una sustancia y yo le meto calórico adentro de la materia, ¿qué va a tener que hacer? Se va a tratar de inflarse, va a tratar de Sí. dilatarse, porque necesita más lugar para ocupar. Y esa venía a ser una idea muy interesante para explicar por qué las cosas se dilatan cuando se calientan. Fíjense que de esa manera piensan, principalmente cuando uno le trata de enseñar esto a los muchachos, a los chicos más jóvenes, piensan de esa manera. Si uno le pregunta a alguien por qué se dilata algo y por qué algo entra ahí adentro, no puede ser que eso sea energía y que no sea tangible. A mí me pasó eso cuando leí lo que usted escribió, que es una linda forma de explicar muchas cosas que a veces uno no sabe cómo abordarlas para que llegue a su entendimiento fácilmente, ¿no? Y esto de verlo desde cómo se veía antes, de cómo lo pensaban antes, es cómo lo piensan los chicos y cómo lo pueden llegar a entender. Y te sirve muchísimo. Y que no está mal. Porque no está mal. Porque todas las ecuaciones que sacó Joseph Black son las que usamos hoy en día. Lo único que cambió fue considerar qué es el calórico. Sí, porque el calor específico lo usamos, el calor latente lo usamos, pero estaba con otro nombre. Pero era lo mismo. Ese nombre era mucho más interesante, Vanessa, porque vos fijate que cuando vos decís calor latente, era el calor que se esconde ante el cambio de estado. Las sustancias materiales conservan calórico, porque yo puedo tener, si no, ¿cómo explicás que vos podés tener hielo a 0 grados centígrados y agua líquida al mismo tiempo a 0 grados centígrados? O sea, los dos a la misma temperatura, pero uno lo tenés congelado y el otro no. ¿Cómo se explica eso? Quiere decir que hubo una sustancia que no liberó el calor escondido y conservó su estado. Que se resiste al cambio de estado. Se resiste, exacto, porque esa es otra de las cosas que en el programa mecanicista
explica, principalmente Leibniz lo explica esto, que todo el programa mecanicista está centrado en que para producirse un cambio tiene que ser necesario, tiene que haber una necesidad por el cual producirse. Si no, la sustancia va a tratar de conservar, se va a tratar de conservar como está, porque todo va a tender a permanecer en su estado, salvo que haya una necesidad externa o una necesidad que a esa sustancia la lleve a un estado de mayor, podríamos decir, estabilidad. Sí. Como hablaban ellos, ¿no? En ese sentido, podemos explicar el calor latente, lo que hoy llamamos calor latente, que es, en realidad ellos les decían calor escondido, porque es un calor que se esconde y se resiste ante el cambio de estado porque quiere conservar su estado en el cual está más cómodo. Si estoy en agua líquida, no quiero convertirme en sólido aunque esté en 0 grados centígrados. Si estoy en un sólido, no quiero convertirme en agua líquida aunque esté a 0 grados centígrados. No quiero ni liberar ni absorber calor, porque no me conviene, porque en ese estado estoy en un estado de mayor, si podríamos decir, con respecto a los seres humanos, haciendo un parangón con los seres humanos, en un estado de mayor relajamiento, ¿no? Podríamos decir que la sustancia trata de estar en ese estado. Hoy en día esa ley se sigue usando en la física. Se llama principio de mínima acción. Todo tiende al estado a no cambiar si no es necesario. Esto va en contra, como ustedes pueden ver, de todo lo que le dicen en las materias esas raras que estudian, ¿no? En esa, de la didáctica y todas esas cosas feas. Porque ¿qué le dicen? Que eso está todo siempre metido, hay que someterlo todo al cambio. La física no es así. La física no se somete al cambio si no es por necesidad. La naturaleza, ya los antiguos lo entendían esto. Solamente se cambia algo si es necesario y tiende a un estado que hoy en día se lo llama de mínima acción. ¿Qué es mínima acción? El estado de mayor relajamiento, podríamos decir, y donde menos energía hoy en día, de mayor confort, podríamos decir, para los antiguos. Hoy en día eso se reduce a decir que es el estado de menor energía, que es donde el ser humano menos gasta, donde la sustancia menos va a gastar de algo cuando se somete a eso. Y esto ya estaba metido en los antiguos desde Joseph Black con la teoría del calórico. Fíjense dónde nace la idea. Sí. La idea no nace en cualquier lado, nace en esta gente que estaba dentro del programa mecanicista. Bueno, esta teoría del calórico, en esta teoría del calórico se desarrolla toda la calorimetría que ustedes enseñan. Sí. Todas las fórmulas las desarrolló Joseph Black. La fórmula de la dilatación, que la cantidad de calor absorbido es calor específico. ¿Qué era el calor específico para aquel entonces? Era la cantidad de calor que una sustancia le puede transferir a otra en un determinado tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo, qué sé yo, caliente, o una sustancia que tiene mayor cantidad de calóricos, o sea, está a mayor temperatura hoy en día, le voy haciendo la traducción a lo de hoy en día, y la pongo en contacto con una más fría, puede ser de otro material. Le transfiere calórico. Claro. Pero no le transfiere todo el calórico que tiene. No se queda fría la otra. Llega a algo que se llama equilibrio térmico hoy en día. Ahora, ¿cómo se calcula esa cantidad de calórico que es posible hacer transferido? Esa cantidad de calórico se calcula a través de las ecuaciones de Joseph Black. Hoy en día dirían, es la cantidad de energía calórica que le transfiere. Y la calculan con la misma ecuación. Pero ellos no decían eso. Ellos decían, es la cantidad de sustancias calóricas, o sea, el calórico, que es posible que pueda transferir. Que pueda transferir la sustancia. O sea, era el calor transferido, lo que hoy llamamos calor específico. Y eso lo desarrolló todo Joseph Black. En ese artículo de Historia de la Termodinámica, creo que se llama, yo lo explico bien eso. Y pongo las ecuaciones que hizo Joseph Black en aquel entonces, y son las mismas que hoy se usan para termometría y calorimetría, sin entrar en termodinámica. Ese es el otro fluido. Vamos a ir hablando de todos los fluidos, ¿ven? Vamos a seguir por acá, después vamos a dejar el éter para lo último. Después vino el fluido eléctrico, alrededor del año 1703, aparece este señor, Peter van Musschenbroek. ¿Ven?
Esto aparece en Holanda, en Leiden, donde se hace por primera vez una de las primeras interesantes experiencias sobre los fluidos, sobre el fluido eléctrico. ¿Qué era el fluido eléctrico para ellos? Lo mismo, era una sustancia sutil, imponderable, que habitaba dentro, como el calórico y el flogisto. El flogisto se ponía de manifiesto por combustión, el calórico por contacto, y nos falta por fricción. Ahora sería exacto, el fluido. El fluido eléctrico aparecía por fricción, sí, de determinadas sustancias, ¿no? Entonces aparecía, y ahí viene, a ver, ¿qué hace Peter Muschenbroek para dar lugar a este fluido? ¿Cómo entra dentro del programa mecanicista? A ver, hay que entender qué era la electricidad para gente del año 1701, 1702. Miren en qué año estamos hablando. A partir del año 1699 es cuando aparecen los primeros trabajos de electricidad que podríamos decir que son relevantes. Aparece la primera máquina electrostática que carga cargas por fricción de sustancias. Algo parecido a lo que es una Windschulz ahora, o una máquina de Van der Graaf era parecida. Pero en aquel entonces, esto es muy interesante, porque en aquel entonces el fluido eléctrico era algo así como algo que llamaba mucho la atención, y claro, había muy pocos experimentadores, y estos experimentadores que se daban a conocer con el nombre de electricistas, ¿escucharon? No son electricistas, sí, como los de ahora. Sí, esos electricistas se dedicaban a enseñar sus leyes en las universidades. La primera universidad que trabajó el tema de la electricidad y que permitió enseñar cátedra fue la Universidad de Leiden en Holanda, que es donde se desarrollaron, si uno quiere saber los comienzos de la electricidad actual, es en Leiden, en la Universidad de Leiden en Holanda. ¿Dónde aparece Peter Muschenbroek con su ayudante Andreas Cuneas? ¿Escucharon cómo se llamaba? Aparecen en un escenario muy interesante, porque en aquel entonces las únicas cátedras... Eran como magos, ¿no? Claro, se lo consideraban como una especie de magos, pero lo interesante es que las únicas cátedras rentadas en la universidad eran las de latín, filosofía y algunas de matemáticas. Todas las otras cátedras, ¿cómo se sustentaba el profesor? Y ante la aparición del público que pagaba la entrada. Que pagaba la entrada, sí. O sea, y la electricidad venía a ser algo así como anillo al dedo para llamar la atención, y juntaba mucha gente la electricidad. Entonces, en aquel entonces se tomó la idea de como la electricidad era una sustancia, estuvieron pensando hacer, porque a ver, ¿cómo se frotaba la gente y se le hacía parar los pelos a lo mejor a algún chico que andaba dando vuelta por ahí, se lo cargaba con una máquina electrostática? Entonces, en aquel entonces, un buen electricista era como un buen cocinero. Tenía que probar la electricidad antes de darla a conocer, o sea, tenía que probar la sopa antes de darla a conocer a ver si la sopa era buena. Entonces todos los electricistas se hacían parar los pelos, hacían todas escenas llamativas con todo lo que eran máquinas electrostáticas, todas inofensivas. Pero cuando llegó el turno de Peter Muschenbroek, dijo, yo voy a tratar de hacer, dado que la electricidad tiene que ser una sustancia, como dice el programa mecanicista, voy a diluir electricidad en agua. ¡Qué problema! Hacer una dilución de electricidad en agua. Entonces, publicó que iba a hacer ese hecho y vendió entradas a todo el mundo, porque todo el mundo compró una entrada para ir a ver cómo se diluía la electricidad en agua. Profe, ¿pero lo había probado? ¿Había probado la sopa? ¿O claro, él probaba, eran cosas menores como era cargar los pelos, qué sé yo, hacer chispas, pequeñas descargas eléctricas que eran muy llamativas, pero nada más, que las podés tocar con la mano y te haga un cosquilleo nada más. Pero en aquel entonces se le ocurrió diluir electricidad en agua. Entonces con su amigo Andreas Cuña inventaron un aparato, un botellón, con la punta de cobre,
toda una varilla que ingresa, bien cerrado el botellón lleno de agua, y con una máquina electrostática a través de un conector de cobre, la idea era transferir las cargas de la máquina a través de la pelota que iba a bajar al tubo, al botellón, e iba a mostrar cómo iba a diluir la electricidad en agua. Se suponía que iba a hacer alguna cosa que todavía nadie había visto. Esperaban ver, qué sé yo, un cambio de color, andás a ver lo que se imaginaba, o que iba a ser... ¿Pero él aclaró en algún momento qué es lo que esperaba que ocurriese? No, nadie dijo nada en ese momento, porque él lo que quería era vender las entradas y hacerse un poco de dinero. En ese momento se llenó el escenario en Leiden, en el salón principal de la universidad, podríamos decir lo que hoy se llamaría el aula magna, lleno de gente hasta las manos. Y cuando su amigo Andreas Cunha empezó a cargar la máquina y empezaron a mirar que supuestamente las cargas iban a convertir el agua, andás a ver en qué cosa, porque iba a diluir la electricidad en agua, porque era una sustancia, imagínense, esa idea de dónde venía de diluir, que una sustancia la diluyo con la otra. Mirá Sergio cómo se ríe. Y no pasó absolutamente nada, no vieron que hubiera ningún efecto, tuvo que pobre Peter Muschenbroek, su ayudante, a devolver la platita, el dinero, porque no pasó nada. ¿Te imaginás la bronca que tenía? Pero cuando estaban desarmando el escenario con todas las cosas, su amigo Andreas Cunha tuvo la mala idea de ir a agarrar de la pelota de arriba del botellón para desarmarlo y le tiró una patada de unos cuantos voltios que le quebró el brazo y lo tiró abajo del proscenio del escenario. Ahí probó la sopa. Ahí probó el verdadero valor de la sopa. Sí. Ahí se dieron cuenta que la electricidad ya no era un juego, que había algo más, y la fuerza que tenía era importante. ¿Qué inventaron sin darse cuenta? El primer ¿qué? Capacitor. El primer capacitor inventaron. Por eso el primer capacitor, como se lo llama, la botella de Leiden. Ahí está en la historia la botella de Leiden. Don Peter Muschenbroek fue el ideólogo y su amigo Andreas Cunha sufrió las consecuencias. Sí, totalmente. A partir de ahí se entendió que la electricidad ya no era juego de niños y los electricistas estaban preocupados. Quiere decir, con este experimento, fíjense hasta dónde llegó la idea del programa de sustancias, ¿no? Este sustancialismo que estaba tan metido en la cabeza de la gente. ¿Se entiende? Sí. Sigamos. Uy, perdón, estábamos en este. Esperen que pongo la presentación. ¿Quién vino después? Sobre el otro que quiero hablar es sobre el fluido magnético, con William Gilbert. Aunque les parezca mentira, la historia de la electricidad, hasta llegar a principios del siglo XIX, y la historia del magnetismo, eran dos historias prácticamente que no se cruzaron nunca. Claro. Sí. Aunque les parezca mentira a ustedes, porque uno estaría esperando que la historia de la electricidad sea igual que la historia del magnetismo. El magnetismo, por primera vez, fue estudiado en el año 1286, cosa que yo acá no lo puse, porque acá puse cuando realmente se empezaron a hacer trabajos importantes, igual que con el flogisto, ¿no? La combustión se empezó a estudiar mucho antes con la... Viene a ser como el punto azul. Claro. En el año 1286 fue el primero que estudió el magnetismo sobre imanes naturales, fue un tal Peters Peregrinus de Maricourt. Peters con 2 T, mientras que Peter Muschenbroek va Peter con una T. Peter Peregrinus de Maricourt, de las cuales hoy se conservan 31 cartas que él escribió, era un soldado raso que defendía los frentes en Italia, en Roma. Y él se dedicó mucho a estudiar el magnetismo porque le llamaba muchísimo la atención. Los trabajos de Peter Peregrinus de Maricourt dieron lugar, una de esas cartas se las hizo William Gilbert, y en el año 1604 William Gilbert publica su trabajo
centrado en todos los datos que había sacado de Peter Peregrinos Marie Curie. Pero William Gilbert era un médico muy malo, y para hacer sus investigaciones usó a la reina Isabel para financiar todo lo que hizo en magnetismo. Claro, tuvo la suerte de curarle un dolor de estómago a la reina. Por supuesto, una semana después la reina se murió. Ya no, o sea, no le fue muy bien. Pero en esa semana se pudo hacer de toda la plata que necesitaba porque le pagó un cargo vitalicio, no sé, en aquel entonces. A ver, ¿cómo eras médico en aquel entonces? Le curaba el empacho, le curaba el dolor de estómago, un dolor de cabeza al rey, te nombraban médico, no había universidad que diera un título. Entonces, si el rey decía que eras médico. Entonces le curó el no sé qué cosa y le pidió dinero para hacer sus investigaciones en magnetismo. Y él consideraba que el magnetismo tenía que ser algo que estaba asociado a la materia en su periferia, que se ponía de manifiesto a través de los cambios de temperatura, porque vieron que hay sustancias que son magnéticas cuando uno cambia la temperatura. Eso ya lo había descubierto William Gilbert. Fue el primero que habló de los polos como polos, que un imán no puede tener un solo polo. Bueno, todas las características que ustedes conocen de un imán se las debemos a William Gilbert. Más aún, la historia lo premió tanto que en el siglo XIX la primera unidad de magnetismo no es el Tesla como se usa hoy en día, sino es el Gilbert. No sé si alguna vez midieron campo magnético a través de cuántos Gilbert son una unidad de campo magnético. ¿Escucharon? El magnetismo, ¿y en qué estaba centrado todo esto? En el sustancialismo. El magnetismo era una sustancia que se ponía de manifiesto ante los cambios de temperatura alrededor de las sustancias materiales. Se dan cuenta que no tenía nada que ver con la electricidad del magnetismo, visto desde este ángulo. ¿Se dan cuenta cómo venía la mano? Y nos queda una sustancia para hablar. El éter. Nos queda el éter. Fíjense que estas cuatro sustancias, el flogisto, el calórico, el fluido eléctrico y el fluido magnético, estaban centradas en que habitaban dentro de las sustancias materiales, mientras que el éter fue sacado ¿de dónde? De las ideas aristotélicas. Era la sustancia más sublime posible, porque era la que englobaba a todas las otras sustancias materiales. Era como la supersustancia el éter, que venía a llenar todo aquello que de lo contrario sería un espacio vacío. Y aunque les parezca mentira, todas estas sustancias, todas, se fueron cayendo una a una en la física. Ahora vamos a hablar un poquito cómo se fueron cayendo. Pero el éter costó mucho desterrarla de la física. Porque el éter, que venía a llenar todo aquello que si no sería un espacio vacío, los físicos, muchos físicos, ya entrando el siglo XX, todavía creían en el éter. O sea que ahí estaba metida la metafísica dentro de la física todavía. Esto está. Y el éter, en plena concepción moderna, ¿por qué el éter era tan importante? Porque el éter daba lugar a todo el programa mecanicista. Porque para que haya movimiento entre los objetos tenía que estar dentro de algo lleno, no podía haber vacío. Costó mucho la idea de vacío. Más aún, cuando en el siglo XIX se desarrolla la teoría de la luz tiene que viajar. A ver, si la luz es una onda, a partir de 1801, Thomas Young prueba que la luz es una onda definitivamente, logra la primera interferencia de ondas lumínicas. Quiere decir que si la luz es una onda, y del sol a nosotros llega la onda, porque nos ilumina, una onda, si hay una onda, algo tiene que estar vibrando. Si no, no hay onda. Si hay una onda, es porque hay algo material tiene que vibrar. ¿Y qué era lo que estaba vibrando para los físicos del siglo XIX? El éter, lo que para Aristóteles venía a llenar todo el espacio vacío. Era muy importante que ese éter exista. Más aún, todo el siglo XIX, todo el mundo trató de probar la existencia del éter. No que no existía, porque estaba tan metido. Si la luz es una onda, algo tiene que estar vibrando.
A ver, si no hay, a ver, para que haya una onda, tiene que haber siempre una materia. Era el reflejo vivo del sustancialismo. Si algo se mueve, es sustancia. Si algo se mueve, es sustancia. No puede haber otra cosa. Y más aún, si algo se mueve como la luz, y la luz forma, o sea, se mueve a través de ondas, las ondas no existen si no hay sustancia. Por lo tanto, lo que venía a desarrollar toda la teoría después de la electricidad que se determina y el magnetismo, o sea, el electromagnetismo, que viene a ser también parte de la onda lumínica, todo eso, la teoría de Maxwell, a partir de 1852, cuando se publica la teoría de Maxwell del electromagnetismo, Maxwell, ¿en qué cree? En el éter. La velocidad de la luz es la velocidad relativa al éter, no al vacío, como hoy consideramos. Cuando Hertz descubre la radio, Marconi inventa el teléfono, se inventa el telégrafo inalámbrico y todas esas cosas modernas, ¿en dónde están todas esas cosas? ¿Qué es lo que vibra para transmitirse? Las ondas de radio. El éter. El éter. Era el medio de propagación de las ondas. Era el medio de propagación de todo lo que es ondulatorio. Esto, yo, por ejemplo, tenía... yo me acuerdo que mi abuela contaba, ella cuando escuchaba los teleteatros, los locutores en aquel entonces no decía estábamos en el aire. Estamos en el éter en tantos kilohertz. O sea, la idea del éter estaba metida en la cabeza de la gente como algo natural. Nadie pensaba que estábamos en el aire o en el vacío. Todo lo que se movía a través de ondas estaba en el éter. Michelson, que es el primero que hace el experimento, el famoso experimento de la física en 1882 y después lo repite en 1886, y prueba de una vez por todas la no existencia del éter, él se murió pensando, el ideólogo del primer experimento, que él había fracasado con su experimento y que no era suficiente para probar la existencia del éter. Y él se murió en el año 1939, casi 1940, 40 años pasado del siglo XX, creyendo que el éter todavía existía y que él había fracasado en detectarlo. Él jamás pensó que el espacio está cubierto, está sumergido en un vacío. ¿Escucharon todo esto? O sea, el éter fue la última sustancia sutil, imponderable, que tiró abajo la física. La pregunta es, ¿todas estas sustancias se cayeron realmente? Esa es la pregunta de ese trabajo que presentamos en San Juan. Y que lo terminé presentando en México, porque ustedes se fijan, esto que hice, que me había olvidado que lo habíamos presentado en México, esta presentación que ustedes ven acá, fíjense dónde lo presentamos y en qué año. Acá está a ver si está. No está la presentación, qué lástima. Pensé que tenía. Acá está, miren. Sí, dice México. Esto se presentó en México, acá está. ¿Ven? Esto fue entre el 4 al 8 de septiembre del 2017, se presentó en México. Esto fue lo último que presentamos en México. En el 2018 presentamos algo más en Cuernavaca. Esto se presentó en la UNAM. El artículo ya más ordenado, con toda esta presentación. Acá tienen algunas características. Miren qué linda que está el cuadro. Las sustancias y los caracteres de las sustancias. Las que tienen independencia, profe, separación. me avisó, perdón, profe, que lo interrumpa, me avisó Facundo Frustasi que no puede entrar a la reunión, a la clase. Dice que el link le dice que no empezó la clase todavía. No puedo hacer nada yo, debe tener algún error poniendo el link, hombre, ¿qué puedo hacer con eso? Pasale el tuyo y que te meta, a ver. Listo, ahí le paso el mío. Dale. Fíjate, acá tenemos las características de cada una de estas sustancias. Fíjense que la única que tiene separación de la materia es el éter. ¿Ven? Todas las demás tienen determinación, unidad, actualidad. Todas estas sustancias tienen estas características. ¿Ven? En el apunte están bien desarrolladas las características. Después,
hay un pentágono, que yo lo llamo pentágono de relaciones, que es este, y les dice cómo están relacionados. Todas estas sustancias están entrelazadas. No son porque todas están en la materia y en el universo, y están relacionadas con la materia. Por ejemplo, la luz, para los físicos de aquel entonces, era una onda, pero lo que vibraba era el éter, o sea, era materia lo que vibraba. ¿Entiende? Todas estas sustancias estaban relacionadas. Entonces la pregunta es, ¿cómo se salió de esto? Bueno, acá hay una idea que nosotros postulamos, que fue una idea nuestra, que fue sacada de un señor que ustedes están viendo acá, que murió en el año 1849, que se llamó Gottfried Frege, que es este que está acá en el medio. No, perdón, estoy diciendo macana. Este es Hermann von Helmholtz, perdón. Esta idea, porque ¿qué sucedió con todas estas sustancias? Empezaron a hacer agua en las teorías. Por ejemplo, el fluido calórico, como teoría del calórico, empezó a hacer agua. ¿Por qué empezó a hacer agua? Porque empezó a aparecer nubarrones donde no podían explicar el hecho. Por ejemplo, no se podía explicar de dónde aparecía el calórico, si era una sustancia, cuando se frotan. Si yo froto las manos, ¿de dónde aparece el calórico por frotación? Porque si mi mano está a 20 grados, qué sé yo, a 4 grados y esta está a 3 grados y la froto y obtengo 15 grados, ¿de dónde aparece todo ese calórico? No, no aparece. Si esto tenía tanto, aparece calórico de la nada. Pareciera como que no tenga, como que no tengo prácticamente nada. ¿De dónde sacarlo? ¿De dónde salió ese calórico? O sea, no podía explicar, se violaría la conservación. Una de las leyes. Una de las leyes. Claro. Sí. Después con la electricidad pasaba lo mismo. En determinados efectos eléctricos aparecía calórico también. O sea, parecía que el calórico aparecía en los efectos eléctricos y magnéticos. Después, por otro lado, aparecía, por ejemplo, la combustión, porque hasta se llegaba a hacer combustión. O sea, aparecía el flogisto dentro de las sustancias eléctricas, dentro de la movilidad de la electricidad. O sea, en el siglo XIX empezaron a aparecer cosas muy raras y parecía que estas sustancias de alguna manera estaban relacionadas, que yo las puse ahí en ese pentágono. Más aún, cuando Joule hace su famoso experimento del equivalente mecánico del calor, no sé si lo conocen, el experimento de Joule, me imagino que habrán estudiado algo de termodinámica. Hola. No. ¿No saben el experimento de Joule? No, yo por lo menos Suponga, profe. No puedo dar ni siquiera historia, ¿se dan cuenta? Con los pocos. No llegué, ya hay que leer de todo, hay que leer. Sí. Es un recipiente lo más adiabático posible. ¿Saben lo que significa adiabático? Sí, Que no comparte calor con el medio. Que no intercambie calor con el medio. Con un termómetro sellado, lleno de agua, con paletas adentro, dos poleas con cables colgando pesas, y se deja caer las pesas de una determinada altura, tiran de las poleas y hacen girar las paletas dentro del agua. Y se mide la temperatura inicial antes de que giren las paletas y la temperatura final del agua. Cuando termina de agitarse el agua, se ve que la temperatura final aumenta. La pregunta es: ¿de dónde aparece el calórico ahí adentro cuando giran las paletas? Si no es por contacto. Porque el calórico se transmitía por contacto. Una sustancia de mayor calórico le transmitía. La pregunta es: ¿qué es lo que aparece ahí adentro? ¿De dónde viene el calórico ahí adentro? Es por fricción de las paletas. Ahí aparece por primera vez la relación entre movimiento. Ya el doctor. Perdón. Escuchen un poquito, después te dejo, Vanessa. Sí. Si no, no termino de explicar el experimento. Sí. El movimiento se convierte en calórico.
o sea, el movimiento mecánico de las paletas, este experimento se llama el equivalente mecánico del calor, porque hay un proceso de movimiento mecánico de las pesas al caer que generan una sustancia sutil imponderable del calórico adentro del agua. Ahora, esa sustancia, la pregunta es de dónde proviene el calórico. Bueno, los seguidores de la teoría del calórico daban explicaciones fantásticas con esto, la pueden leer ahí en los artículos que yo les dije, no me voy a detener en eso, pero lo interesante de esto es que por primera vez se ve que el calórico también está relacionado con el movimiento, y si desapareció si hubo movimiento en el exterior, tiene que haber desaparecido calórico porque adquirió calórico algo que está en el interior. Y no pudo ser por contacto porque eso está recubierto y lo más adiabático posible. Entonces la pregunta de Joule era de dónde provino ese calor. Esta idea, que es el primer principio de la termodinámica, no sé qué les enseñaron en termodinámica, no sé quién les dio termodinámica. La verdad que si no saben el experimento de Joule, que es lo más sencillo que hay. No pregunte cosas que no quiere escuchar, no pregunte. Claro, entonces no tiene sentido discutirlo. Pero lo interesante de la situación es que por primera vez el calor se relaciona con el movimiento externo y mecánico de algo. Entonces, la pregunta es, ¿qué era el calórico? Porque aparece calórico por fricción, cosa que la teoría del calórico no puede explicar, aparece calórico a través del movimiento mecánico de objetos en un recipiente hermético. Entonces Joule, por primera vez, establece esta equivalencia, que es donde aparece por primera vez la relación que una caloría, ¿de dónde viene la palabra caloría? Del calórico, equivalen a 4,19 Joule, que yo lo explico muy bien en mis clases de termodinámica, eso. ¿De dónde viene ese numerito? ¿Por qué son 4,18 y pico Joule? ¿De dónde viene la unidad? Porque hay que entender algo. Joule, Prescott Joule, James Prescott Joule, así se llamaba, siempre fue un convencido de que el calórico era una sustancia y se murió convencido igual que Michelson del éter, era una sustancia. Él jamás habló de energía. La pregunta será ¿por qué se le puso a la energía la unidad de Joule? Si él jamás habló de energía. ¿Entiende? Entonces, como esto no se podía explicar de ninguna manera con las sustancias, hacían agua a las sustancias, porque ¿de dónde provenía esa sustancia? En el año 1849, este señor, Hermann von Helmholtz, fue el primero que destierra el sustancialismo del programa mecanicista. Y él dijo que todo lo que es sustancia, en realidad, él lo llama energía, lo que eran sustancias sutiles e imponderables. Entonces, en lugar de hablar de fluido flojisto, él hablaba de energía química. En lugar de hablar de fluido calórico, hablaba de energía calórica. En lugar de hablar de fluido eléctrico, hablaba de energía eléctrica. En lugar de hablar del éter, hablaba de energía lumínica. ¿Entienden lo que hizo Hermann von Helmholtz? A todas las sustancias raras las unificó bajo un rótulo que simplemente es un nombre, un rótulo que tiene particularidades. ¿Se entiende esto? Lo que está en el artículo que yo les di a leer. Y las unificó como si fuera una sola cosa. Pero para los antiguos eran sustancias. Era la metafísica dentro de la física, era la idea de Dios en la física. ¿Qué sería la energía entonces? La idea de Dios en la física. Aunque a los físicos no les guste la idea de Dios en la física. El término energía es eso, por eso no se puede decir bien qué es la energía. Si a un estudiante a ustedes le preguntan qué es la energía, ustedes no le pueden responder, porque es la idea de Dios en la física. Y si le decís que es la idea de Dios en la física, va a decir, ¿cómo es la idea de Dios? Tiene que explicar de todo. ¿Cómo?
si vos le decís así, que es la idea de Dios en la física, también queda como pensando. Porque la física habla del mundo. Y si querés, si no sos creyente, sería la idea de algo que está más allá de tu alcance, Claro. que de lo cual no podés decir qué es. Sin embargo, los antiguos decían que eran sustancias. Claro, Daban la idea de lo que es. ¿Y no es más lógico comprender la idea de energía a través de las sustancias antiguas? Sí, sí. Aunque hagan agua en algunas experiencias y que no puedas decir bien qué es. Sí, sí. Es interesante la pregunta. ¿No sería más fácil comprender las ideas a través de lo que decían los antiguos, como fue la historia de la humanidad en este ámbito? A ver, Vanessa, te dejo, dale, lo que querías aportar. Perdóname, pero quería terminar. Que yo solamente quería preguntar, porque capaz que lo entendí mal, porque usted dijo que el último, ya me perdí con los nombres, el que empezó a hablar de energía. Hermann von Helmholtz. En eso tendríamos No, perdón, con Jules. Jules empezó a hablar del calor y del movimiento, pero Meyer no había comenzado a hablar con eso. ¿Meyer es antes o después? Bueno, a ver, no estoy en la parte fina de la historia, no estoy desarrollando la historia fina. Estamos hablando de Jules porque fue el principal. Hubo otros alrededor que tenían las mismas ideas que Jules, pero no hablaban de energía. Recién el término energía se acuña en el año 1849, casi a la mitad del siglo, con Hermann von Helmholtz. Y si tendríamos que medir la unidad de energía, en lugar de ser un Joule, tendría que ser un Helmholtz. Porque si la historia fuera honesta, la unidad se la tendríamos que ofrecer a él, porque él fue el que puso la idea. ¿Saben lo que significa energía en griego? Energy. Lo que está en todos lados y en ningún lado en particular. No dice nada. Eso significa energy. Por eso no pueden decir qué es. Por eso el profesor de física del secundario, como se preparan ustedes, hacen agua por todos lados. Porque energía, palabra prohibida, ¿no? Para usted. Para mí es una palabra prohibida porque nadie sabe de qué Pepe se trata. Ahora, cuando sepamos de qué Pepe se trata, la historia cambia. Por eso yo estoy tratando de desmenuzar de qué Pepe se trata esto. Yo estudié el término durante años, por eso publiqué ese artículo. Y nosotros llegamos a una conclusión con la gente con la que hicimos el trabajo, con Eleonora y Lucas, que el término es simplemente una cuestión semántica de la lengua. Es la idea que proponemos nosotros. Y que tiene multiplicidad. Sí, yo lo hice. ¿Qué quiere decir esto que decimos en ese artículo? Quiere decir lo que está en este cuadro, miren. Esta idea, que el término energía tiene sentido y referencia, no es idea nuestra, es idea de un matemático que se llamó Gottfried Frege, que lo usó para explicar qué es la aritmética en la matemática. Y esta idea de sentido y referencia es lo que nosotros decimos que es la energía. La energía es un término semántico que tiene multiplicidad o tiene multiplicidad semántica bajo un sentido y una determinada referencia. ¿Qué es el sentido? El sentido está relacionado con la asociación a la materia, la transformación de la materia y la conservación o permanencia en la materia. Serían las características generales del término. Mientras que la referencia hace mención a los hechos físicos de los cuales este sentido da cuenta a través de la asociación, transformación y permanencia, pero nunca ni creación ni desaparición. ¿Se dan cuenta? Y esos hechos físicos son fenómenos calóricos, fenómenos químicos. Mala palabra, acá lo pusimos así para que la gente entienda, pero en realidad habría que haber puesto estos hechos físicos dan lugar a los distintos hechos que están relacionados con el calor, con los procedimientos químicos, con los procesos lumínicos, con los procesos electromagnéticos, eléctricos y magnéticos. No sé si se dan cuenta. Entonces,
la trillada frase transformación de la energía, ¿qué sería? Sería el cambio de referencia, porque ¿qué sería transformar la energía? Pasar, por ejemplo, de hechos calóricos, quemo carbón y produzco electricidad, fenómenos lumínicos. ¿Qué sería la transformación de la energía? Sería el cambio de referencia bajo un mismo sentido. O sea que cuando yo digo transformó la energía, ¿qué estoy haciendo? Estoy cambiando de referencia lo que hace mención el término bajo un único sentido que tiene que ver con la asociación, transformación y conservación o permanencia. Esa es la idea nuestra de energía. Y la propusimos y fue muy aceptada en la Universidad de México. Hoy en día este artículo tiene mucha relevancia. Fue una idea pionera que postulamos hace más de 15 años. No sé si saben. Porque hasta el momento todo el mundo habla de la energía, pero nadie dice bien qué es. Es para nosotros un término, es una cuestión lingüística nada más, que para los antiguos eran sustancia. Si lo querés, es la idea de alguna creación o un dios adentro de la física. A los físicos no les gusta escuchar eso. Totalmente incómodo. Es incómodo porque la física se piensa que es únicamente cuestiones físicas, o sea, del mundo físico, pero la metafísica no entra ahí. Bueno, eso con la mecánica cuántica hoy en día mucho se está desterrando y estas ideas modernas del término energía se están tratando de meter. Por eso, lo peor que le podés decir a alguien que la energía es la capacidad de hacer trabajo, eso es una estupidez. Eso es una gran estupidez. Porque eso no es decir nada. ¿Escucharon? Y están todos los libros, o en la mayoría. Los libros que deben leer ustedes, los libros buenos no dicen eso. No, sí, ya sé. Como dice usted, un montón de palabras juntas, parece que dicen todo, pero que no dicen nada. Rimbombantes, ¿cómo es que dice usted? Enhebran palabras para dar la idea de sensaciones muy profundas, de ideas muy profundas y son todos charlatanes. Esta es la verdadera historia y si vos te fijás, Matías Alinovich te da a entender, no lo dice tan crudamente como lo digo yo, pero te da a entender la idea. Sí. Esta es la historia de la energía. Fíjate que parte del conservacionismo y el sustancialismo. Ahora cuando leas bien el libro completo, lo vas a encontrar todo ordenadito. Y mi artículo, que es muy chiquito, pero aporta bastante. ¿Les gustó el cuadro que les mostré? A ver cómo termina. A ver si ya acá termina. Este es el último. A ver si tengo algo más. Acá faltaban los fenómenos magnéticos. Acá están las ideas. Acá está Gottfried Frege, con la idea de sentido y referencia que fue sacado de los estudios semánticos de la aritmética. No sé si ustedes jamás deben haber escuchado como matemático a Frege, porque no es muy común escucharlo. Habrán escuchado a Gauss, pero no a Frege. Teorema de Gauss, teorema de este, teorema de aquel. Frege fue uno de los mejores matemáticos de la historia del siglo XIX. Fue el que desarrolló toda la aritmética que tenemos hoy en día y habló de cómo es la semántica de la aritmética, cómo está escrita la aritmética. Y dio esta idea de sentido y referencia. ¿Cuál es el sentido de los cálculos y cuál es la referencia a la cual hace sentido esos cálculos? Y usó esta idea que yo la apliqué al término energía. Él lo usó dentro de las ciencias formales de la matemática y yo lo llevé a la ciencia fáctica de la física. Porque estuvimos leyendo, yo dije, esta idea encaja perfecto con lo que es la energía. Y de ahí la saqué. ¿Entienden cómo se me ocurrió? Leyendo se me ocurrió. Sí. Bueno, hace muchos años que hicimos esto, 2006 fue. 2007 lo publicamos. En San Juan por primera vez. Y hace un par de años lo vieron publicado en la Universidad de México y me llamaron si lo queríamos presentar y ampliar y querían entender cómo estaba planteado esto y de dónde estaban sacadas las fuentes, porque tengo todas las fuentes de donde sacamos los datos. ¿Cómo fue esto en la historia? Un lindo trabajo. Y siempre se los doy en este curso de historia, porque me parece interesante para un profesor de física. Porque una de las cosas que le dicen, vaya a enseñar la energía mecánica, la energía eléctrica. Transformación de la energía, suena bárbaro todo eso. Estás bajo de energía, ¿viste? Hay mala onda.
Todos términos, todo palabrerío que no dice nada. Pues nadie sabe de qué carajo están hablando. Son todas palabras nada más. ¿Escucharon? Muy bien, por hoy nada más. ¿Les gustó? La clase estuvo buena hoy, ¿eh? Sí, a mí muy me bueno, gustó muy hoy. bueno, profe. Les Muy voy a bueno. dejar colgado el Power si quieren para tenerlo con los retratos de las pinturas de los señores, porque fotografía no son, ¿eh? No existía la foto en aquel entonces. Claro. Retratos de las pinturas que hacían de estos sujetos. Y nos vemos la semana que viene. ¿Qué quiero que miren para la semana que viene? Elijan ustedes de qué quieren tratar. Tenemos la historia del éter, la historia de la radiación, lo tienen ahí. Les voy a poner la historia de la electricidad, que no lo tienen, me dicen que no lo puse, ahora lo voy a agregar. Elijan ustedes. La historia del éter es muy linda, la historia de la radiación también es muy linda, lo que pasa es que es muy larga. La del éter es un poco más corta. Sí, voy a contar una historia. Elijan una. Me gustaría que lean un par de estas historias y cada uno hable un poco. No podemos hacer todas. La historia del calórico, la termodinámica. Yo hice una introducción hoy hablamos de los fluidos, pero ahora tenemos todas las historias que van detrás de todo este programa mecanicista. La historia de Maxwell, la del electromagnetismo, donde aparecen las ondas electromagnéticas, aparece la luz. Esa historia es muy bonita también. Esa sí la tienen, creo. Si no está, también se las agrego. Ahora me voy a fijar qué le falta y se los agrego, para que lo puedan leer. Elijan o sea, que nosotros elijamos una historia y contemos un poquito cada uno de una de las historias. ¿Esa es la Podría idea? hacer eso. Yo puedo contar una si quieren. Y si no, si quieren contarla ustedes, elijan ustedes una historia. Por ejemplo, vos elegís una, contás un poquito vos de lo que elegiste, otra elige Pamela, otra elige Hernán, y ya la semana que viene tenemos que irlo definiendo. Si no llegamos con todo, hacemos la mitad, un grupo, y otra mitad después cuando nos reencontramos después del receso. Y la semana que viene les hablo del receso. ¿Está? Sí, sí. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, sí. Profe, Uh-huh. antes que me olvide, yo le subí un resumen de calórico, algo de sustancias imponderables y algo de 3 tradiciones. Está todo Hernán, en el lo like que vi. le pasé, para que lo mire. Lo nuevo